Buenas tardes, ¿nos continuamos? Sí, doctor. ¿Le parece bien si realizamos unas pequeñas preguntas solo de introducción, Claro que sí, como participación para el resto del exactamente para grupo? el grupo. Ujú. Ok, bueno, son preguntas voluntarias. ¿Quién guste decirme cuál es la conformación estructural del virus de la influenza? Pues ustedes nos habían dicho que tenía proteínas que iban a estar adheridas, que era la maglutinina y la neuraminidasa, que justamente estos iban a ser importantes en todo el proceso. Y bueno, también dentro de su tamaño, pues iba a ser de 80 a 120 nanómetros y su envoltura es lipídica. ¿Puedo agregar algo? Sí, muy bien. Sí, adelante. Bueno, también mencionaron que su genoma es ARN segmentado y bueno, va a haber dos tipos, influenza A e influenza B. Sí, muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo a lo que acaba de decir Alexa? Recuerden que pues son segmentados, pero hay o sea, la segmentación va a depender del virus, ya sea A, B o C. Entonces, no sé si alguien quiera contestar eso. Ah, sí. Bueno, había dicho que para el A y el B iban a ser 8 segmentos, creo. Y para el C, 7, si no me equivoco. Sí, muy bien. Ahora, otra pregunta así de forma muy puntual. ¿Alguien quisiera decir cuáles son los mecanismos de inmunidad que se generan ante la influenza? Yo, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, te Sí. escuchas. Bueno, eran cuatro. El primero era el mecanismo de reconocimiento mediante los interferones. El segundo era la participación de las células dendríticas y de los macrófagos. El cuarto, bueno, había otro que era inmunidad humoral. Y un último que me parece que era por la presentación de péptidos a las células dendríticas. Sí, correcto. Sí, Es muy puntual. gracias. Gracias. Ok, retomando esta parte de la inmunidad, ¿alguien recuerda cuáles son los principales mediadores de la inmunidad protectora contra la infección por la influenza? Sí, yo, bueno, recuerdo que eran la neuraminidasa y la maglutinina, que, bueno, principalmente se tenían que producir como tipo anticuerpos contra estas para, ajá, principalmente esos dos, Sí, ¿sí? súper bien. Ujú. Sí, muy concisas sus respuestas. Muchas gracias. Em, Y bueno, sí, adelante, igual. ya para terminar, ¿alguien nos puede hablar del método específicamente del trabajo que estamos revisando ahorita? Bueno, que empezamos a revisar la clase pasada. Yo, Viri. Sí. Sí, ok. Bueno, eran estudios de corte y lo hicieron durante 2 temporadas de influenza, que era la del 2009 al 2010 y la del 2010 al 2011. Y esto era con sangre recolectada al comienzo y al final de cada temporada. Muy bien. ¿Alguien quisiera decirnos cuál, de acuerdo a lo que nos dijo Viri, cuál fue el procedimiento o el proceso de estas pruebas? O bueno, más bien de este muestreo sanguíneo. Yo, se tenía que hacer en el primer paso, se tenía que llevar a cabo una recolección y procesamiento de las muestras, ahí es donde aislábamos las células mononucleares de la sangre periférica y del suero. Como segundo proceso era hacer los ensayos de laboratorio, donde se tenían pues los títulos de los anticuerpos contra A, y después ahí se medían mediante el ensayo de inhibición de la hemoaglutinación, y las personas que iban a presentarse como infectadas con la influenza H1N1 se iban a definir como personas no vacunadas con A, y ya después se mostró una seroconversión de anticuerpos y iba a haber una detección del genoma viral en frotis nasales. Y ya como último paso se iba a hacer la citometría de flujo, en donde las células se iban a teñir con sus bueno, para
los marcadores de superficie y las citocinas, que intracelulares con menos de 1 millón de células vivas recolectadas para todas las muestras. Sí, está súper correcto todo el procedimiento. Y bueno, ya por último, para retomar justo donde nos quedamos, ¿alguien quisiera decirme cómo fue la población de estudio, pues obviamente del estudio que les estamos presentando? Las características generales que tiene esa población, ¿alguien ya sabe? Bueno, si gustan lo Ah. podemos retomar desde ahí para que Bueno. pues haya un... o si lo gustas decir. Bueno, yo recuerdo que eran para individuos seronegativos a H1N1 y se evaluaron a 53 individuos y falta uno, pero ese sí ya no lo recuerdo. Sí, a grandes rasgos, pues sí, esa fue la población de estudio. Recuerden que fueron individuos seronegativos al virus H1N1 al inicio, eso es muy importante, pues es decir, antes de la infección o del episodio de la vacunación. Recuerden que hubo individuos estudiados que fueron infectados por naturaleza, pero también hubo individuos vacunados. De aquí, del dato más importante que yo les recalcaba es que hubo 11 individuos infectados que tenían muestras de suero al inicio y en cada punto de tiempo del estudio, sin mostrar evidencia posteriormente de reinfección o de vacunación. Es decir, que se enfermaron, pero no tuvieron reinfección y tampoco se vacunaron. Y pues por último, está la parte pues de la edad, que fueron, o bueno, de las características pues de los pacientes que eran adultos jóvenes y con una mediana edad de 32 años más o menos. Y pues ahí nos quedamos. Esto pues nada más es para retomarlo. Muchas gracias por sus participaciones. Entonces vamos a continuar con la explicación y los dejo con mi compañera Valeria. ¿Vale? Era la tablita. Esa. Ahí. Gracias. Bueno, en esta tabla lo que observamos, como dice el título, es la inducción y la durabilidad de la respuesta de anticuerpos. Vamos a tener dos partes en esta tabla. Del lado izquierdo tenemos a los individuos que se infectaron de forma natural con influenza y del lado derecho tenemos a los individuos que fueron vacunados. Entonces, lo que nos está mostrando esta tabla es el título de anticuerpos que tuvieron estos individuos a lo largo de las 3 temporadas del estudio, que recuerden que habíamos dicho que T1 eran 90 días, T2 eran más de 90 días y T3 más de 300 días. Entonces, lo que se hizo en estos individuos fue evaluar el título de anticuerpos durante estas 3 etapas. Entonces, eso es lo que se presenta de forma general, pero vamos a ir observando como unos datos importantes que se recabaron gracias a este estudio. Lo primero que tenemos que observar es que si nosotros observamos los títulos de cada una de las temporadas y comparamos los títulos de las personas que fueron infectadas de forma natural en comparación a las personas que se vacunaron, pues hay una variación significativa en esos títulos. Sin embargo, algo importante que tenemos que saber es que en ambos casos, no importa si haya sido infectados de forma natural o vacunados, todos se mantuvieron siempre encima del umbral protector. Entonces, aunque haya variaciones respecto al nivel de respuesta, por así decirlo, es importante saber que en todos los individuos siempre se mantuvo arriba del umbral de protección. Y aquí me gustaría señalar del lado izquierdo a un individuo en particular. Dice la primera columna Study ID porque el estudio recabó también a estudiantes de una universidad de Londres y así es como los identifican con su ID. Entonces, si observamos al segundo, que es el F075, antes de la infección, su título es de 4, que es la primera columna que vemos después del ID. Vemos que es un nivel de 4.
Posteriormente se infecta y durante la primera temporada donde se recaba su muestra nuevamente, observamos que los títulos se mantienen iguales. Entonces, a pesar de que ese individuo ya se infectó, no hay un incremento de su respuesta inmune ante el virus. En la temporada 2, en la siguiente columna, que es T2, ya sube hasta 16 y en T3 se sigue manteniendo en 16. Entonces, este individuo fue, digamos, como una excepción, porque si lo comparamos con los demás, todos después de la infección, desde T1, tienen una elevación de la respuesta y se va elevando o manteniendo durante T2 y T3, a excepción de este caso. Y hay otro caso particular que es el F179, es el último de ese mero, que durante la T1, la temporada 1, tuvo una elevación grandísima de la respuesta, pero ya para T2 y T3 disminuyó totalmente. Entonces, estas son, digamos, las excepciones que se encontraron en los individuos que se infectaron de forma natural. Para todos los demás, si observamos, desde T1 y hasta T3, hay elevación importante de la respuesta inmune. ¿Ok? Ahora vamos del lado derecho de nuestra tabla, donde están los individuos que fueron vacunados. Punto número 1, la mayoría de ellos va a tener una respuesta menor que los que se infectaron de forma natural. ¿Ok? Pero aún así recuerden que se mantienen por arriba del umbral de protección. Aquí un caso particular que les llamó la atención fue el del estudiante con el ID F164, que tiene la máxima respuesta registrada en este estudio. Si ven, llega el título hasta 512 durante T1, T2 y se mantiene durante esas 2 temporadas. Entonces, ese es un dato importante y me parece que el penúltimo, sí, F077 es uno de los individuos que tuvo menor respuesta posterior a la vacunación. ¿Vale? Entonces, son los datos que se presentan en el estudio. Ya más adelante vamos a hacer el análisis, pero es importante que comparemos la respuesta en individuos que se infectaron de forma natural y en individuos que fueron vacunados. Es distinto, pero se mantiene por encima del umbral. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en nuestro estudio hubo una correlación de CD4 preexistente. Y bueno, esto fue con una investigación de los determinantes inmunes celulares, pues de esta inmunidad humoral que ya les hemos comentado, adquirida naturalmente, con una hipótesis presente que dice que pues frecuencias más altas de células TCD4 preexistentes se asociarían con una inducción más fuerte y respuestas de anticuerpos más duraderas. Entonces, se caracterizó, bueno, para este estudio se caracterizó la frecuencia y pues la funcionalidad de las células TCD4 antes de la infección, midiendo la secreción de interferón gamma, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral. Esto fue en 33 individuos con el producto, que fueron células mononucleares de la sangre periférica, que pues estuvieran disponibles antes del desarrollo de la infección. Ante esto, pues hubo un total de 27 pacientes de esos 33 que fueron estudiados, aproximadamente un 82% más o menos de esos individuos pues tenían células TCD4 secretoras de citocinas pues del antígeno detectables en al menos una de las 3 citocinas que les mencioné, interferón gamma, interleucina 2 o factor de necrosis tumoral alfa, que es, todo esto se esquematiza con el cuadrante superior derecho, que es el B, me parece. Sí, es el B. Y bueno, aquí pues se reveló que las células secretoras de citocinas simples tenían una frecuencia significativamente mayor que las células TCD4, que secretan pues citocinas triples y células TCD4 secretadoras de doble citocina. Y bueno, en esta tabla también se muestra en la figura, es la parte, el cuadrante C, es el C. Se encontró una correlación inversa entre las frecuencias de interleucina 2 total y de una sola citocina, ya fuera interleucina 2 con interferón gamma y
factor de necrosis tumoral. Esto que, bueno, que secretaran células T y el cambio de a veces en el título de anticuerpos es lo que se muestra en esta figura 3C. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces ya llegando como a la parte de la discusión de este trabajo de investigación, donde se siguió, digamos, todo el trayecto de la respuesta humoral que tuvieron los individuos que fueron estudiados, pues obtuvieron datos muy importantes respecto a esa respuesta ante influenza. Dentro de esos datos importantes es que la respuesta se va a mantener siempre a un título constante y siempre por encima del umbral protector. Aquí estamos hablando específicamente de la infección por influenza de forma natural, o sea, los individuos que se infectaron de forma natural. Su título va a ser constante y siempre por encima del umbral protector y con una duración constante hasta de 1.5 años. Ya después de ese tiempo puede haber variaciones significativas, pero este estudio demuestra que siempre se va a mantener hasta, pues hasta 1.5 años, pues. Y otro dato que ya más adelante se va a comentar a detalle es que la inducción de anticuerpos duraderos se asoció inversamente, como hemos visto, con las frecuencias preexistentes de linfocitos TCD4, interleucina 2 específicos de influenza. La siguiente, por favor. Ahora, es importante también saber que las ondas pandémicas repetidas antes de la deriva antigénica no son impulsadas por una disminución en la inmunidad humoral, sino que va a haber otros factores que pueden determinar que se desencadenen estas pandemias o estos brotes nuevos de influenza. Entre esos factores puede ser que haya grandes poblaciones que sean susceptibles y iniciales. Y otro factor que puede estar implicado es que haya un aumento de la transmisibilidad intrínseca. Entonces, es algo importante a tener en consideración porque el estudio que realizó y les estamos presentando, pues, obviamente se realizó en ese momento, pero hay ciertos factores que no pueden ser considerados. La siguiente, por favor. No sé si se escucha bien, es que me apareció que mi conexión es inestable. Sí, se escuchó entrecortado. Ok. No está haciendo regular la conexión. Bueno, Ok, entonces voy a repetir esta diapositiva. O no sé si... Vale, ¿me Es escuchas? que no escuché bien al doctor, perdón, creo que es mi internet. Sí, ¿me escuchas, Val? Parece que sí es la Medio señal de cortado, pero internet. sí. Si quieres yo la repito. Si quieres, me encargo, ¿va? Bueno, aquí lo importante pues es que los resultados proporcionados por el estudio, que fueron utilizando datos longitudinales de individuos, pues son los primeros en proporcionar la evidencia sólida de que las ondas pandémicas repetidas antes de la deriva antigénica pues no son impulsadas por la disminución de inmunidad humoral. Entonces, aquí se tiene que las terceras olas del virus H1N1 pueden haber sido causados por otros factores. Estos factores pueden ser grandes poblaciones susceptibles, aún no caracterizadas al final de las olas pandémicas iniciales, o el aumento de la transmisibilidad intrínseca. La siguiente, por favor. Esto es importante por lo siguiente.
Lo siguiente, lo que conocemos como inmunidad de rebaño tiene su base en esto. Es decir, la inmunidad de rebaño es la posibilidad de que una población entera ya haya generado anticuerpos con diferentes niveles, como ya hemos visto, porque existen variaciones en la generación de la cantidad y la calidad de los anticuerpos. Puede haber alguien que genere una gran cantidad de anticuerpos de muy mala calidad. Puede haber una persona que genere pocos anticuerpos de alta calidad específicos. Entonces, todo esto en conjunto es lo que es la base de la inmunidad de rebaño. Entonces, la clave para saber por qué posterior a 2009 no ha habido otra epidemia de influenza relevante con gran mortalidad es debido a que se ha desarrollado una inmunidad de rebaño no en 2009, previo a 2009 y en los años que vienen después de 2009. Esto es lo que están esperando los expertos ahora con coronavirus, que se genere esta inmunidad de rebaño, pero estas determinantes de influenza son muy diferentes a las determinantes antigénicas de coronavirus. Por eso es que está costando mucho trabajo, a diferencia de influenza en la que tenemos un solo tipo de vacuna universal. Acá estamos todavía en fases de experimentación de 4 o 5 tipos de vacuna, ¿no? Ajá. Entonces aquí la parte clave es la generación de anticuerpos que den inmunidad de rebaño y la capacidad de una población para esa respuesta, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar en adelante con la siguiente ola de coronavirus? No lo podemos todavía predecir, dado que se está en el periodo de los estudios de la necesidad de la tercera dosis de vacunación, ¿de acuerdo? Pero esa es otra historia. Continuamos con nuestro estudio. Sí, doctor. Bueno, en este estudio, como sabemos, pues abarcó 2 temporadas de influenza y pues por lo tanto sigue siendo una pregunta abierta como tal, si los anticuerpos inducidos por una infección natural se mantienen durante periodos de tiempo más largos. Sin embargo, la revisión bibliográfica que hicimos también menciona que hay un trabajo, pues sí, una investigación que demuestra que las respuestas de anticuerpos aumentan por múltiples exposiciones a la influenza. ¿Esto qué implica? Pues que hay persistencia de anticuerpos después de una sola infección. Que hay persistencia de anticuerpos después de una sola infección y pues esto no se puede determinar con precisión. Y también hay un estudio que nos menciona de un estudio del año de 1978 de población infantil, igual seronegativa, infectados con cepa H1N1, que sugirió que los anticuerpos se mantenían hasta 3 años después de la infección. Sin embargo, pues no se llevaron a cabo los estudios correspondientes y pues no hubo cómo estudiar la magnitud de los títulos de anticuerpos o saber si hubo una disminución del umbral protector. La siguiente, por favor. Bueno, aquí principalmente, pues nuestro estudio identifica a CD4 preexistente como determinantes naturales de la inmunidad humoral como tal, específica pues de la influenza duradera. Esto pues va contrario a la hipótesis original. En realidad, pues bueno, las frecuencias más bajas la hipótesis fue que las frecuencias más bajas de CD4 pues eran pues más altas, o sea, daba una respuesta más alta. Por otra parte, las células T se asociaron con una inducción más fuerte de anticuerpos después de la infección natural por la influenza. Aunque los estudios de vacuna que se exploraron, pues dieron respuestas inmunes celulares preexistentes con un resultado variable que informaron una correlación positiva. Encontraron correlación de 3 tipos: positiva, inversa o nula. Y entonces, pues los determinantes inmunes celulares de esta inmunidad humoral inducida, pues no lo han hecho. En el mejor de nuestros casos, pues sí, en el mejor de los casos, pues no habría, pues, esta función como tal. Y esto nos da una correlación inversa inesperada entre las células TCD4 e interleucina 2 de memoria, específicas pues para la influenza preexistente.
Bueno, una explicación de este efecto negativo sobre las respuestas de anticuerpos puede residir en el papel protector propuesto de las células TCD4 en la limitación de la replicación viral. Esto es muy importante, ya sea mediante la destrucción directa o mediante la inducción de mayores frecuencias de células asesinas naturales que limitan la presentación de antígenos a las células B productoras de anticuerpos. Y bueno, pues esto pues es importante, ya que determinar la base inmunológica para la persistencia de anticuerpos, a lo largo plazo es particularmente importante para las estrategias de vacunación. En este estudio, que fue un estudio de cohorte, pues la cinética de las respuestas de anticuerpos inducidas por las vacunas antigripales que fueron inactivadas fue diferente a la inducida por la infección. Y pues aquí también observamos una disminución en la magnitud del título dentro de los 9 meses posteriores a la vacunación, antes de la infección natural y bueno, aunque estos, aunque estos anticuerpos se mantuvieron en un título protector. Los hallazgos del estudio pues sugieren pues diferencias potenciales, diferencias potenciales entre el mantenimiento de la inmunidad humoral después de la infección viral del tracto respiratorio y la administración parenteral de proteínas inactivadas. De igual manera, los hallazgos de la durabilidad a largo plazo de los anticuerpos con una fuerza del aumento de anticuerpos proporcionaron tanto un biomarcador potencial y un mecanismo biológico probable para pues explotar futuros diseños. Esto es también algo muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, pues como conclusiones tenemos que determinar la base inmunológica para la persistencia de anticuerpos a largo plazo, pues es importante para las estrategias de vacunación. Y en conclusión como tal, el estudio de cohorte prospectivo define que la longevidad de los anticuerpos protectores después de la infección natural avanzará a la comprensión de la epidemiología pues, mundial de la influenza. Y asimismo, pues la evaluación de las estrategias de vacunación. Ya como por último, pues el inesperado papel de la inmunidad celular, preexistente en la determinación de las respuestas de anticuerpos a la influenza, puede ayudar a guiar al diseño y a la evaluación de nuevas vacunas mejoradas contra la influenza. Y bueno, pues damos por concluida esta revisión bibliográfica. No sé si usted aportar algo más, doctor. Y quiero comentar que existen dos tipos de participación médica en los problemas de salud. El primer tipo es el investigador puro que tiene en sus manos las herramientas metodológicas, primero para la investigación y luego del conocimiento de las regiones moleculares a nivel celular para determinar estos procesos que acabamos de ver. Esto es investigación de gabinete, esto es investigación de laboratorio y de áreas puramente teóricas, ¿de acuerdo? Sin embargo, la otra parte de la participación médica está en quienes nos dedicamos al área clínica. Quienes nos dedicamos al área clínica tenemos a cada momento de nuestra vida, en nuestra intervención laboral, que resolver una problemática muy diferente. A cada momento es muy diferente la problemática que resolvemos. Ajá. Y recuerden, estamos hablando de virología, de infecciones virales, ajá, pero a su vez existen patologías crónico-degenerativas, respiratorias, cardíacas, hepáticas, pancreáticas, ¿de acuerdo? Existen agudizaciones de cada una de ellas y nosotros como médicos clínicos tenemos que estar al tanto de estos avances moleculares, de estos avances en la investigación de gabinete pura, porque a nosotros nos toca la aplicación. No vayan a olvidar que la historia tiene la característica
la característica primordial en medicina de repetirse. La historia en medicina se repite. La epidemia de influenza española, a principios del siglo XX, que afectó a 1/3 de la población mundial y que mató a muchos millones más de personas, más o menos como 3 o 4 veces más lo que ha matado a coronavirus. En aquella época, la influenza diezmó 1/3 de la población mundial, fue por H1N1. Esa fue la cepa que afectó en la influenza española. Por cierto, que se llama influenza española, pero le pegó mucho más. Creo que se acabó la sesión, ¿verdad? No. No, doctor, aquí seguimos. Solo Perdón. se quitó la pantalla. Apareció un logo acerca de un tiempo. Entonces, acuérdense, la historia se repite y lo que se repite aquí es la aparición de un germen, que no estábamos esperando. En el 2009 nosotros estábamos esperando que apareciera epidemia por influenza aviar y habíamos estudiado muchos determinantes de influenza aviar y esta era H2N3. H2N3 era la cepa de influenza que nosotros estábamos esperando porque ya había generado epidemias tanto en aves de Asia, básicamente en aves de corral en Asia, como había ya infectado a personas en Asia y matado a mucha gente, ¿de acuerdo? Entonces, el 2009 nosotros estábamos preparados, como no tienen idea, se hacían simulacros de que llegaba un paciente al aeropuerto con influenza aviar y resulta que no, que la variedad que nos apareció en el 2009 fue la porcina, la H1N1, ¿de acuerdo? Nosotros no esperábamos el retorno de la gripe española, no esperábamos el retorno de la gripe española, pero hubo ciertas características poblacionales en cuanto a los descensos de esta capacidad humoral que permitieron que volviera a tener un efecto devastador en la población, ¿no? La cantidad de gente que falleció por la epidemia en 2001 fue impresionante. Nunca vamos a tener los datos correctos. Nada más en México fueron 561,000 casos de influenza, casos mortales, ¿no? No es un dato que hayan dado las autoridades de salud en el país. Ese dato lo dio Lancet 10 años después. 10 años después dio el dato de la cantidad de gente que había fallecido por influenza en México. Y resulta que fue una cantidad bestial de personas, ¿no? Ahora, recientemente, el día de ayer, reconocen que ya tenemos 280,760 y tantos casos de defunción en el país, cuando sabemos que hay 3 veces más, ¿no? De ese dato. Pero, a lo que vamos es a lo siguiente. Lo que sigue para ustedes, en el proceso de su participación en la práctica médica es mantener la coordinación entre investigación teórica y la aplicación clínica. Algunos de ustedes va a ser muy interesante que se dediquen solamente a la investigación de gabinete. Va a ser muy bueno, es excelente si es que desarrollan un área de especialidad que los lleve hacia ese lugar, pero la mayoría de ustedes, y esto es muy importante, la mayoría de ustedes van a desarrollar actividad práctica, es decir, la mayoría de ustedes van a desarrollarse a la participación médica clínica. Entonces, nunca la participación, nunca la práctica clínica sin investigación. Y nunca investigación pura, siempre la investigación va guiada por la práctica clínica, ¿no? Entonces, por eso era importante este estudio. Por cierto, a reserva de lo que van a comentar ustedes, ya por ahí tengo dos o tres artículos más que vamos a ofertarles para ver quién es el siguiente que desea preparar.
Y bueno, pues vamos a estar en espera de su evaluación. En parte vamos a escuchar ahorita cuáles son los comentarios de ustedes, pero yo voy a estar esperando que cada uno de los elementos del grupo me envíe la evaluación que ha hecho, numérica, por supuesto. Ajá. O numérica justificada, ¿eh? No me van a enviar el numerito y ya, no, me van a enviar el numerito con una justificación de su evaluación de lo que hemos hecho de presentación, de lo que se ha hecho de presentación. Y esa va a ser la temática en la cual ustedes van a estar participando en su propia evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos si gustan. Doctor, antes de continuar, yo tenía una duda, es que se me fue el internet cuando usted mencionó la de inmunidad de rebaño. ¿Me lo podría repetir, por favor? Para ver en qué consiste esto. Mira, la inmunidad de rebaño significa que más del 90% de la población, de una población, ya sea en una región o en un país, desarrolló anticuerpos protectores contra una enfermedad, ¿de acuerdo? La inmunidad de rebaño significa que una población ha desarrollado la suficiente respuesta humoral y celular, por supuesto, ya vieron que participan células muy especializadas en esto, para defenderse de un agente agresor. ¿Sí? Te quiero explicar cuál ha sido la dificultad con coronavirus. Nosotros que hemos tenido investigación clínica, es decir, que hemos estado en contacto y trabajando con los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, hemos tenido compañeros de trabajo, es decir, compañeros médicos, enfermeras, personas de laboratorio, otros, que han tenido una primera infección por coronavirus, de 1 a 3 meses después otra segunda infección, y luego hay quien ha tenido una tercera infección, siempre con una presentación clínica muy diferente. Hay quien ha tenido una primera infección mínimamente sintomática, con síntomas muy leves, y una segunda infección con neumonía grave que ha requerido intervención de nuestra parte, para revertir la neumonía y que la persona saliera adelante, ¿no? Saliera adelante. Entonces, y ha habido personas, ha habido individuos que presentan una primera infección casi asintomática, una segunda infección asintomática y una tercera infección asintomática, ¿de acuerdo? Dan positivo al estudio de identificación por PCR de coronavirus SARS-CoV-2, pero hacen muy poca respuesta clínica realmente. Y hay quienes, y estas variaciones en la presentación dependen de los elementos que cada uno tenemos de nosotros para montar una respuesta que nos permita, primero identificar a un agresor y luego eliminarlo, ¿de acuerdo? Eliminarlo. Y esto es básicamente en lo que se acaba de estructurar en la presentación en relación a influenza, ¿de acuerdo? En relación a influenza. Si te fijas, la infección por influenza tiene una muy buena duración de anticuerpos. Quiere decir que si tú te dedicas a la consulta y en la consulta a la que te dediques, de 20 pacientes que veas, 15 tosen frente a ti, pues te van a generar cierta inmunidad, ¿de acuerdo? Cierta inmunidad, siempre y cuando tú tengas las condiciones para montar esa respuesta y generar los anticuerpos en cantidad y calidad suficientes, ¿de acuerdo? Pero si tú no tienes esa respuesta, entonces, bueno, pues a la primera persona que tosa cerca de ti, te va a llevar a una situación de una neumonía grave y va a estar en peligro tu vida, ¿no? Ahora que nosotros vemos la enfermedad de manera más cercana, mucho más cercana, porque nosotros veíamos la enfermedad siempre del lado del que hace las preguntas e indica un tratamiento. Ahora que nosotros estamos del otro lado de la mesa, del otro lado del escritorio, en posición de pacientes, porque nos ha tocado tener médicos internistas como pacientes, nos ha tocado tener cirujanos como pacientes, nos ha tocado tener anestesiólogos como pacientes con neumonía. Entonces ahora nosotros somos parte, nosotros quiero decir, Gaby, Alan, Cristian, Cintia, Valeria, Brandon, Valerie,
Brenda, Alexa, Jessica, Luis Manuel, Fernando, Giselle y Karina. Todos somos parte de esta población susceptible de cursar con la enfermedad, susceptible de cursar con la enfermedad. ¿Quién de ustedes sabe cuál fue su respuesta a la aplicación de la vacuna? ¿Quién de ustedes sabe cuál es su titulación de anticuerpos? Ajá. ¿Y quién de ustedes sabe que tiene protección? Ajá. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién de ustedes ya tiene como meta saber cuándo van a hacer sus estudios para enterarse de cuándo han disminuido sus anticuerpos y cuándo requieren un refuerzo de vacuna? ¿Sí me entienden? Todo eso ahora nos incluye a nosotros dentro del grupo de población susceptible de enfermedad, de población con riesgo de enfermedad. ¿Ah? Entonces, si ustedes piensan ya como si se basan en los datos gubernamentales, pues esto ya se acabó. No, viene el invierno, vienen una serie de virus respiratorios, tenemos más o menos 14 con importancia clínica que generan infecciones de vías respiratorias. De esos 14, 7 son capaces de desarrollar neumonía grave. Ajá. Aparte de influenza y coronavirus, y todo eso lo tenemos que estar solventando nosotros en este invierno que viene, ¿de acuerdo? De todo esto tenemos que estar pendientes. Entonces, ¿cuál es la importancia de la inmunidad de rebaño? Cuando ya tengamos más del 90% de la población con anticuerpos, con efectividad para defenderse, entonces coronavirus va a quedar como influenza, una enfermedad estacional, susceptible de afectar a ciertos individuos en cantidad moderada, pero realmente la mayoría de la población va a estar protegida. Eso, ¿cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, No lo sabemos no sabemos cuándo vamos a estar completamente protegidos. Estamos nosotros, generando presión para que se nos aplique la tercera dosis de vacunación como nosotros como personal de salud en diciembre, pero se están resistiendo mucho por los costos, ¿no? Lo que les cuesta, ¿no? Mientras la vacuna de AstraZeneca cuesta $4 la dosis, ¿no? La vacuna de Pfizer está en $25 la dosis, ¿no? Entonces imagínense lo que les está costando vacunarnos, ¿no? Pero vamos, es algo que se requiere y es algo por lo que vamos a seguir argumentando y peleando hasta que todos tengamos una respuesta adecuada, hayamos controlado como población la enfermedad, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora sí, algunos otros comentarios, dudas. Bueno, de parte de nosotros ya sería todo. Ya terminamos todo el contenido, entonces no sé si haya dudas o algún otro comentario. Correcto. Me parece que los comentarios los van a guardar cuando manden la calificación que van a otorgar, ¿no? Pero bueno, entonces, me parece que concluimos bien. La presentación, ha sido adecuada. Vamos a ver cuál es la evaluación de cada uno dependiendo de lo que le ha generado de conocimientos y beneficio para cada uno de ustedes. Yo creo que ya les entregaron también a ustedes la traducción del artículo para que lo revisen de manera un poco más detallada, porque la traducción no sé si ya se las enviaron o se las van a enviar, pero bueno, la van a compartir con todos. Yo ya la tengo, ya la revisé. Nos faltan algunos detalles todavía por ahí, pero vamos, es demasiado puntual y técnico, ¿no? Lo que se podría observar. Entonces, con esto terminamos. Yo en la semana siguiente les hago la propuesta de por lo menos dos o tres artículos más para ver quién de ustedes también desea participar con la presentación de los mismos. Ya saben, no es una situación sencilla, pero vamos, aquí creo que quien más ha ganado en desarrollo en cuanto a la adquisición de conocimientos y la metodología, bueno, han sido quienes han participado, ¿no? Cuando ustedes participen les va a tocar meterse en esta dinámica. Espero que sí lo acepten como una forma de
de trabajo en la cual van a ser evaluados por el mismo grupo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si no tienen algo más, por aquí nos vemos, nos estamos escuchando y viendo el lunes próximo, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Una pregunta, doctor. Adelante. ¿Hasta cuándo le podemos enviar la calificación de nuestros compañeros? Pueden enviarla en transcurso de esta semana, tendrían unos 7 a 10 días. Pero no es necesario tanto, ¿no? Digo, por favor, me envían sus evaluaciones y me envían sus comentarios de la presentación y todo esto, en los que yo me voy a enterar porque están haciendo la evaluación que están haciendo y es lo que vamos a otorgarles a quien ha participado, ¿no? No es sencillo, ¿no? No es sencillo, hay un trabajo importante detrás de una presentación, entonces muchas de esas cosas hay que evaluar, ¿no? Entonces, así mismo, cuando ustedes sean los que participen, a los que continúen, pues van a ver lo importante que es hacer el trabajo y luego, verse reconfortados por una calificación al respecto, ¿no? ¿Vale? Ajá, entonces sí, no puede ser en esta semana o en el transcurso de la otra, ¿de acuerdo? Sí, Muchas Y ya gracias, saben, me doctor. lo manda como un WhatsApp individual, ¿de acuerdo? Cada uno. ¿Vale? Sí, Obviamente, doctor. si alguno de ustedes falta de participar, pues lo vamos a anotar, ¿no? Tienen que participar todos, ¿sale? Bueno, por aquí entonces nos estamos viendo el lunes, ¿sale? Gracias. Hasta Vale, luego, gracias, doctor. que descansen. Gracias. No, doctor, que esté muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Está saliendo.